Estamos llamando justamente y recién analizábamos, ayer fue el día más negro a nivel de estadística en cuanto a fallecidos del COVID-19, doctor. Esto definitivamente nos lleva a la reflexión y a decir, hay que extremar medidas a nivel de la población y el Estado también se debe poner en cuanto a equipamientos en los hospitales públicos, doctor. Sí, sí, así mismo como están diciendo ustedes, creo que ayer fue un día negro en general, no solo por los fallecidos, sino que también hemos tenido una cantidad de ingresos importantes en el hospital de casos positivos y otra vez unos cuantos pacientes a terapia, que seguramente eso se reflejará en los números de hoy. Sí, estamos viendo, creo que estamos viviendo recién ahora nosotros la pandemia, el confinamiento y las medidas iniciales han hecho que toda la primera fase, digamos, la pandemia no se viva en los hospitales. Eso recién lo estamos viviendo ahora. Era de esperarse, digamos, estaba dentro de las proyecciones que al ir pasando de fase esto pueda ocurrir, ¿verdad? Pero evidentemente creo que el relajamiento de la población y un poco la pérdida de la disciplina e incluso creo que también la pérdida del respeto por la enfermedad hace que tengamos más de lo que estábamos esperando en este momento, ¿verdad? Doctor, mencionaste que tuvieron un ingreso importante de personas a internación y a terapia. Eso te referías al INERAM, ¿verdad? Sí, en el INERAM. Resulta que nosotros tenemos un sistema de triage inicial ahora. Como nos es imposible diferenciar si el paciente al ingreso tiene o no tiene COVID, porque todos nuestros pacientes son respiratorios, entran en un bloque de intermedio donde se dividen los pacientes en alta sospecha y baja sospecha. Inicialmente pasan 2 o 3 días al día hasta que tengamos el resultado de la PCR. Y en ese bloque, por ejemplo, es un pabellón de la parte de contingencia nueva, un bloque de 14 camas que en este momento está lleno y tenemos ya habilitado el siguiente bloque. Es decir, que de los bloques de los pabellones de contingencia ya de a poco estamos habilitando más cantidad y a la medida que viene el resultado, esos pacientes van pasando, digamos, a la sala de aislamiento y para que tengan de 10 que te entran con problemas respiratorios general, 2 o 3 terminan siendo positivos y pasan al sector de aislamiento. Es decir, con eso estamos viendo que ya hay más casos, como que anteriormente entraban 20, entraban 30 y todos eran negativos. Ahora eso está cambiando y bueno, estamos viendo esta vuelta de tuerca que como te digo, no podemos decir que no las estábamos esperando, porque sí, las estábamos esperando, era lo que se veía venir con estos pasos a la siguiente fase, ¿verdad? ¿Cuántos entraron ayer, doctor, a este intermedio que estás describiendo? Ayer en solo 24 horas, pero no todos son COVID, así como te explico, Claro, pasan unos días. Ayer en 24 horas tuvimos un promedio de 11, 12 ingresos al sector, digamos, intermedio. No necesariamente significa que todos van a ser COVID, sí, pero sí un porcentaje importante de los que venían esperando los otros días. Por ejemplo, recibimos la información de que 2 fueron positivos ayer. A esos 2 hay que pasarle ya a la sala de aislamiento, de vuelta a hacer una revisión de los otros pacientes que están alrededor, porque cuando da positivo uno tenemos que también investigar a los que estuvieron 2 o 3 días también alrededor de él, y se hace todo más complejo el manejo y hay que ser muy cuidadoso con los detalles, ¿verdad? Ayer asustó mucho, doctor, lo de la joven esta de 21 años, uno obviamente por su edad, pero tratándose de una paciente con diabetes, ahí es donde la situación se complica, ¿no? Sí, se complica, pero de todas maneras, y para que la gente entienda lo grave del virus, son personas que usualmente no tienen por qué fallecer, ¿verdad? O sea, son personas que si no hubiesen tenido la infección, hubiesen estado bien, y eso es lo que la gente debe entender. Mucha gente te dice, y creo que mucha gente se escuda en buscar, no, pero tiene enfermedad de base, te dice, si tienen enfermedades de base es que las venimos tratando hace años y que no vemos personas de 18 y de 21 años que fallezcan todos los días. Aquí en Paraguay tuvimos en 10 días 2 personas, una de 18 y otra de 21 años que fallecieron, y uno de 38 años, más también el intendente que falleció de menos de 50 años. Lo que más está preocupando ahora que vemos menores de 50 años, en las últimas 2 semanas tuvimos 5 fallecidos, ¿verdad?, de menores de 50 años que anteriormente no habíamos visto. Eso tiene que ver, doctor, probablemente también con la probable atención tardía, o no.
Yo no sé si la atención tardía o la ida tardía de los pacientes al hospital, ¿verdad? Claro, a eso me refiero. Sí. Claro, Sí, sí. claro. Porque realmente cuando llega el paciente recibe atención y bueno, ahí creo que esta enfermedad es tan impredecible que hemos visto las dos cosas, Cintia. Hemos visto pacientes que vienen desde el primer día y que igual se complican. Y hemos visto, sí, la mayoría de los que retardan un poco más su consulta, Qué ¿verdad? mierda que es. Sí. En serio. Sí, Es una enfermedad- porquería. Sí, y doctor, decías que en la unidad de terapia intermedia están las camas llenas. Y en la de terapia intensiva, las que requieren respiradores, ¿cómo está la ocupación en esa ala? En la terapia intensiva también hay ya pacientes que son COVID y no COVID, es decir, como son pacientes críticos, ingresan todos a terapia y después se le hace la prueba, ¿verdad? Actualmente hay 8 pacientes en terapia intensiva y de los cuales uno es positivo confirmado, ¿verdad? Y los otros están en proceso o algunos ya fueron negativos, ¿verdad? De acuerdo, doctora, a lo que estás viendo en los pacientes que van llegando, ¿cuáles son las características más importantes en cuanto a síntomas? Hace poco hablábamos, por ejemplo, con tu colega, el doctor Tommy Mateo, y él decía lo de la fiebre, ¿verdad? Que la fiebre no es el síntoma principal a la hora de detectar un caso de COVID. De acuerdo a los casos que a vos te tocan ver, ¿cuáles son las características en general? Sí, así mismo. La fiebre se presenta aproximadamente según diferentes trabajos internacionales y según lo que estamos viendo nosotros también, aproximadamente el 70% de los pacientes, es decir, 3 de 10